A ver, entremos de lleno en esto. Siempre escuchamos la típica frase de que el dinero mueve al mundo, ¿verdad? Pero casi nunca nos detenemos a pensar en los engranes, en esa infraestructura que realmente hace girar el motor. En este análisis vamos a explorar una transformación que va muchísimo más allá de los billetes o las monedas. Hablamos del verdadero poder que tiene la tecnología financiera para reconfigurar nuestra sociedad desde la raíz. O sea, no es nada más una historia sobre aplicaciones bonitas en el celular. Es una historia sobre cómo nivelar el terreno de juego, cómo reducir la desigualdad de forma drástica y abrirle las puertas del progreso a millones de personas. De hecho, hay una idea central que enmarca toda nuestra exploración de hoy, y es fascinante. La palabra fintech, esta mezcla de finanzas y tecnología, a veces suena como un simple cambio de look, ¿no? Como si solo fueran interfaces más modernas o botones más coloridos. Pero no. La realidad es que representan una ruptura profundísima con la lógica de cómo hemos organizado el dinero durante siglos. Se trata literalmente de desmantelar sistemas que eran súper exclusivos para construir algo completamente nuevo, pero pensándolo desde el día uno con la idea de acceso universal. 1. El privilegio del sistema tradicional. Para dimensionar esta revolución, tenemos que entender de dónde venimos. Pensemos en cómo operaban históricamente los servicios financieros. Era casi como un club privado. Instituciones gigantescas, arrastrando infraestructuras viejísimas, con costos de operación por las nubes y con una mentalidad enfocada casi exclusivamente en las grandes empresas o en personas con muchísimo dinero. Tener un buen servicio financiero era un privilegio. Pero, del otro lado, tenemos la nueva realidad. Gracias a que el Internet y los smartphones se democratizaron, los servicios se pudieron reconstruir desde cero. Y sin todas esas cadenas del pasado, las fintech modernas pueden operar a escala global, de manera instantánea y, lo más clave de todo, son accesibles para absolutamente cualquier persona. 2. La ruptura tecnológica financiera. Y bueno, todo esto cambió gracias a una generación de emprendedores que entendieron perfecto la tecnología, pero que también estaban hartos de las frustraciones sociales. Así desataron una ola de innovación increíble. Por allá del 98, PayPal nos demostró que sí se podía mover dinero masivamente por Internet, sin ser un banco tradicional. Luego, en 2007, M-Pesa le dio la vuelta al juego en África. Pero el punto de quiebre definitivo, sin duda, fue en 2008. La crisis financiera global destruyó por completo la confianza de la gente en los bancos tradicionales, que con sus prácticas dejaron a millones sin empleo y sin ahorros. Ese enojo fue el abono perfecto para un movimiento alternativo masivo, que incluso terminó dando luz a Bitcoin en 2009, como una especie de protesta tecnológica y un modelo descentralizado. Entonces, lo interesante es que después de esa crisis vimos una explosión de soluciones muy concretas para problemas súper específicos. Por ejemplo, Stripe logró que aceptar pagos en Internet dejara de ser una pesadilla burocrática. Square, literalmente, le dio el poder a cualquier puestito en la calle de cobrar con tarjeta usando solo el celular. Wise se fue directo contra las comisiones absurdas de las transferencias internacionales. Y claro, Nubank, que nos demostró que sí era posible ofrecer banca digital sin comisiones escondidas y tratándote como humano. Cada una de estas innovaciones nació justo para aliviar un dolor que el sistema tradicional simplemente había ignorado. 3. Reduciendo la pobreza extrema. Y aquí es donde la cosa se pone realmente impactante, porque el mayor efecto de todo esto no se ve en Wall Street, se ve en la base de la pirámide. Este número de aquí es una locura. Diferentes estudios académicos demostraron que el sistema M-Pesa sacó a más del 2% de toda la población de Kenia de la pobreza extrema. Ojo, un 2%. Y estamos hablando de un servicio súper sencillo que permitía transferir dinero mandando mensajes de texto, SMS, en celulares básicos, sin siquiera tener internet. Para muchísimas mujeres en zonas rurales, esto significó tener el control de su propio dinero por primera vez en toda la historia. Es la prueba irrefutable de que la tecnología financiera es una herramienta brutal de empoderamiento humano. Y siguiendo con este impacto, hablemos de las remesas, que son el pilar de millones de familias, especialmente aquí en América Latina. Imaginen trabajar jornadas larguísimas en el extranjero solo para que empresas tradicionales te quiten entre el 7 y el 12% de tus ingresos puros en comisiones. Era un robo, pero la llegada de fintechs especializadas ha tumbado esas comisiones a fracciones de 1%. Y este dinero extra que antes se quedaba atascado en intermediarios, ahora es capital que regresa directo a las mesas de las familias más vulnerables, para pagar salud, educación o vivienda. 4. Democratizando el crédito empresarial. Ahora, además de empoderar a las personas, la innovación también apuntó a la columna vertebral de cualquier economía local, las pequeñas y medianas empresas. Esos negocios que la banca tradicional siempre mandaba al final de la fila. ¿Y cómo resolvieron esto? Pues las fintech enfocadas en préstamos rompieron ese círculo vicioso usando datos alternativos.
Empresas como Confío en México aprueban créditos analizando inteligentemente 4 cosas en tiempo real. Ven los flujos de efectivo, se conectan con los datos fiscales, revisan transacciones de e-commerce y validan cómo le pagan a los proveedores. Así, usando algoritmos en vez de semanas de papeleo interminable, pueden inyectar capital en minutos a los negocios que de verdad lo necesitan para crecer. Y vaya que el mercado ha respondido a estas alternativas más justas. El crecimiento de Nubank en América Latina es la prueba de oro. Llegar a más de 100 millones de usuarios no es suerte. Eso pasa cuando agarras un mercado históricamente concentrado, donde 4 o 5 bancos controlaban absolutamente todo, cobrando comisiones altas y dando un servicio terrible, y llegas a ofrecer exactamente lo opuesto: crédito justo, ser burocracia y total transparencia. La realidad es que la gente responde cuando se le trata con dignidad. 5. El futuro de la innovación. Bueno, el ecosistema ya maduró muchísimo, y el enfoque ahora está en áreas donde la innovación puede seguir aportando un valor gigante. Tenemos 5 grandes dimensiones marcando el paso. Primero, la inteligencia artificial, que tiene el potencial de darle a cualquier persona un asesor financiero súper personalizado 24/7. Segundo, las CBDCs, o monedas digitales de bancos centrales, que van a redefinir los pagos globales. Tercero, las finanzas abiertas, para llevar los servicios a un nivel de hiperpersonalización. Cuarto, las finanzas embebidas. Y quinto, las finanzas verdes, que son indispensables si queremos canalizar dinero en serio para combatir el cambio climático. Y quiero hacer una pequeña pausa en el concepto de las finanzas embebidas porque es un verdadero game changer. Es una idea revolucionaria pensar que los servicios financieros ya no tienen que vivir a fuerza adentro de la app de un banco. Se pueden integrar de forma totalmente invisible en nuestra vida digital. Es como cuando pides un auto de aplicación y el pago ocurre sin que saques la cartera. Cero fricción. Cualquier plataforma, ya sea para gestionar un negocio o vender ropa, se puede volver un proveedor financiero en el milisegundo exacto en que el usuario lo necesita. Es, literalmente, llevar el capital al punto exacto de la necesidad. Pero a ver, es súper importante que a pesar de todos estos avances increíbles, bajemos un poco la euforia y toquemos base con la realidad. La frustración original que hizo nacer a las fintech sigue súper vigente. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía hay millones de personas en el mundo excluidas del sistema formal, pagando costos altísimos por mover su propio dinero y sin ninguna herramienta para protegerse de las emergencias. Así que la misión está incompleta. Hay un espacio inmenso para mejorar y una responsabilidad gigantesca para quienes están construyendo el futuro. Y todo esto nos deja con una reflexión final poderosísima. La historia de la tecnología financiera no es un libro ya cerrado, es un terreno súper fértil para mentes brillantes que quieran mejorar la vida de los demás. Para todos aquellos con espíritu emprendedor, buscando aportar valor real y tangible a nuestra sociedad, la gran pregunta queda sobre la mesa: ¿qué problema financiero va a resolver la próxima gran innovación? Es una pregunta totalmente abierta, esperando respuestas que sigan cerrando la brecha de la desigualdad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.